uno puede tratar de, no tratar, sino que más bien seleccionar animales en base al rendimiento futuro que van a tener los hijos de esos animales, de forma tal de ir mejorando genéticamente la población, y eso se traduce básicamente en la respuesta a la selección y la ganancia genética a través de las generaciones. Hemos visto varios tipos de selección, comenzando con la selección directa por el fenotipo, donde básicamente los individuos se seleccionan en base al rendimiento fenotípico que tienen. No obstante lo anterior, en ese caso, no necesariamente vamos a poder seleccionar todas las características que queramos, que necesitemos seleccionar. Particularmente en casos difíciles, por ejemplo, en aquellas características o fenotipos que se presentan en un solo sexo. Por ejemplo, la producción de leche, y por lo tanto, ¿cómo se llama? Hay un problema ahí de que no podemos utilizar el fenotipo. Y de ahí entonces, que nosotros necesitamos de alguna manera predecir de manera más general en una población los fenotipos, y para eso utilizamos información de distinto tipo. En el caso del índice utilizamos información de parientes que son básicamente alguna configuración de pariente. No obstante, la generalidad es que efectivamente uno lo hace considerando la información de todos los, ¿cómo se llama? De todos los... voy a apagar esto porque la verdad que tengo muchos mensajes que me llegan por el correo. Ya, ahí sí. Entonces, el tema es que uno, de alguna forma, en el índice de selección, uno utiliza un cierto tipo de información para cada animal, y para cada animal, entonces, que uno quiere seleccionar, construye un índice que tiene información parcial de, por ejemplo, cierto tipo de pariente, pero cada animal, de alguna forma, tiene su propia información, y por lo tanto necesitamos utilizar toda la información para ese animal, pero otros animales pueden tener menos información o más información. ¿Y qué sucede con eso? Al final lo que sucede con eso es que cada animal va a tener su propia confiabilidad, y por lo tanto va a ser difícil que uno pueda de alguna manera seleccionar esos animales, ¿ya? Y por otra parte hay un tema operativo, que en una población donde tenemos cientos de animales, construir un índice de selección para cada uno de ellos es difícil en la práctica, porque no se hace de forma automática. Luego, entonces, para poder de alguna manera soslayar un poco todos esos problemas que existen en el índice de selección, pasamos a la selección utilizando un modelo animal, donde básicamente cada animal se modela en base a los factores fijos o, digamos, efectos fijos que definen el fenotipo de ese animal, y además utilizamos la información de todos los parientes y toda la población en general que está presente, de todos los animales que están presentes en esa población, y eso lo hacemos básicamente a través de la matriz de parentesco. Entonces, en vez de modelar cada animal por separado, básicamente lo que hacemos es modelar todos los individuos al mismo tiempo, y todas las relaciones de parentesco existentes se incluyen de forma automática cuando efectivamente incorporamos la matriz de parentesco. ¿Ya? Y por lo tanto, el output de eso es básicamente el valor genético de los animales, y con eso uno puede seleccionar los que tienen, por ejemplo, los mayores valores para peso corporal, que son los valores genéticos para peso corporal, y con ello entonces uno va a permitir que la próxima generación uno pueda tener básicamente un mayor rendimiento productivo, ¿ya? Y ese rendimiento productivo, dado al seleccionar los animales, se denomina básicamente respuesta a la selección, que es lo que nosotros evaluamos todo el tiempo para poder determinar la efectividad de los métodos de selección que nosotros estamos de alguna manera tratando de implementar en la práctica, ¿ya? Lo importante, como les decía y les repetía varias veces, es que efectivamente la respuesta a la selección es permanente, es acumulativa a través del tiempo, lo cual no ocurre, por ejemplo, en el caso de otros tipos de mejoramientos ambientales,
donde básicamente el ambiente que uno de alguna manera genera para un mejor rendimiento, si uno quita ese ambiente, básicamente esos animales pierden esa ventaja y vuelven a su rendimiento anterior. Sin embargo, en la genética, como estamos de alguna manera mejorando, cambiando genes unos por otros, mejores genes, digamos, la población básicamente va mejorándose de generación en generación y básicamente por el cambio de los alelos, que son alelos mejores, que van en cada generación cambiándose de una generación a la siguiente a través de la selección de los animales, y con eso entonces uno tiene la respuesta a selección, que es acumulativa. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que uno de alguna manera utiliza para definir el genotipo, el efecto del genotipo, es el valor genético. Y lo que uno asume, yo se lo mencioné varias veces, es que en general la mayoría de estos caracteres dependen de un modelo infinitesimal. ¿Y qué es un modelo infinitesimal? Es un modelo en el cual los efectos de cada uno de estos genes son muy pequeños para ser de alguna manera mejorados o utilizados en forma individual. Y por lo tanto lo que uno hace es mejorar genéticamente en promedio el rendimiento de ese animal, considerando el efecto de todos esos genes que definen a nuestro fenotipo. ¿Okay? Y en ese sentido, entonces, uno está mejorando todo el genoma, ¿ya? A través de las herramientas que vimos en las clases anteriores. ¿Okay? Estamos interesados en mejorar unos cromosomas, y que básicamente lo que estamos haciendo es mejorar genéticamente todo el genoma de ese animal. ¿Okay? Y en ese sentido, entonces, aplicamos lo que se denomina el modelo infinitesimal. Y bueno, como les decía también, la eficiencia de nuestra selección depende además de la confiabilidad, porque acuérdense ustedes que la respuesta a la selección depende de la confiabilidad de los valores genéticos, y por lo tanto es importante que consideren, mientras mayor cantidad de información uno utiliza para seleccionar nuestros animales, mayor va a ser la confiabilidad, y por lo tanto vamos a mejorar genéticamente mucho de manera más rápida nuestra población. ¿Okay? Bueno, como les decía también, bueno, como hablamos en la clase anterior, utilizamos lo que se denomina una herramienta genética, que es una herramienta estadística que se denomina BLAP, o Best Linear Unbiased Prediction, que nos permite descomponer los efectos genéticos de los efectos ambientales de la mejor forma posible para obtener predictores de los valores genéticos que nos permiten seleccionar los animales, no solamente los animales en esta generación, sino que básicamente cómo se van a comportar sus hijos, de allí el concepto de predictor, y básicamente los efectos, la estimación de los efectos fijos que definen básicamente el rendimiento productivo de esos animales, como el efecto rebaño, el efecto del plano nutricional, de nivel productivo, etc. ¿Okay? Y como les decía también, eso se hace en base a la matriz de parentesco. No obstante lo anterior, producto del desarrollo masivo de técnicas que permiten conocer el genoma de las especies, desde mucho antes que tuviéramos acceso a los genomas de referencia de cada especie, en genética cuantitativa, lo que se postuló es cómo eventualmente uno puede utilizar la información de marcadores moleculares. ¿Y qué básicamente un marcador? Hay muchos tipos de marcadores. En MAC, acuérdense ustedes que vimos básicamente marcadores microsatélites, marcadores SNPs, los que básicamente definen regiones del genoma o lugares del genoma que presentan diferencias, y estas diferencias las podemos de alguna manera conocer en base a estos marcadores, y con eso eventualmente uno puede conocer en forma específica la variabilidad que tienen estos marcadores, y con eso eventualmente correlacionarla con rendimiento fenotípico. ¿Ya?
Y bueno, todavía este tipo de información se conglomera en lo que se denomina predicción de QTLs, donde básicamente lo que hacemos es conocer regiones del genoma que definen un carácter cuantitativo, de allí el nombre QTL, Quantitative Trait Loci, pero como no conocemos específicamente la región, tenemos que de alguna manera obtener información de los marcadores para poder determinar la región donde existe estas variantes que definen un fenotipo. Y en ese, estamos hablando de hace casi ya 30 años, este tipo de selección se denomina selección asistida por marcadores, y donde uno básicamente lo que utiliza es la región genómica que está definida en base a los marcadores, y con esto uno selecciona los animales en base a los haplotipos que tienen básicamente los alelos que están asociados a el fenotipo, los mejores alelos que están definiendo el mejor fenotipo. ¿Okay? No obstante eso, esta técnica es muy ruidosa en el sentido que tiene muchos problemas en cómo uno eventualmente puede, por ejemplo, asegurar que lo que uno obtiene en una población va a ser lo mismo que uno obtiene en otra población. ¿Ven ahí bien o no? ¿Cómo ven ahí la presentación? Dice incorporación de información molecular. Exacto. Moverse. ¿Y ahí cómo ven? Ahora se ve la presentación completa, pero como en pantalla completa. Perfecto, ya. Y esto básicamente lo que uno hace es utilizar estos marcadores, pero esta técnica tiene muchos problemas, básicamente porque uno en cada población tiene que determinar el haplotipo que está asociado a los mejores alelos, y por lo tanto en cada población que uno utiliza esta información tiene que primero mapear dónde están estas regiones, cuáles son los haplotipos que definen a estos fenotipos, y de alguna forma seleccionar en base a esa información. El otro problema es que cuando uno define el efecto de estos marcadores, el efecto siempre está sobreestimado. Es decir, hay un sesgo positivo en la región, producto de la utilización específica de una región particular del genoma y no de todo el genoma, ¿ya? Esto tiene un nombre que se llama el efecto de Vivis, que es típico de pruebas cuando uno determina en varios, con los mismos datos, estima básicamente los mismos efectos con la misma información. Por lo tanto, eso es un problema práctico, ¿ya? Entonces, básicamente lo que uno tiene, en este caso, tenemos una sobreestimación del efecto que tiene la región genómica, y además en cada generación uno tiene que determinar la asociación que existe entre los marcadores, los haplotipos, y el efecto que define a cada uno de los haplotipos de la población. ¿Okay? Por lo tanto, el impacto que tiene esta técnica es muy limitado. Y en general, si uno de alguna manera pudiera resumir por qué, porque básicamente la información o la cantidad de varianza genética explica esa región en general es bastante pequeña, y por lo tanto, al utilizar esa información, podemos tener básicamente muy poco mejoramiento de nuestra respuesta a la selección comparado con la selección tradicional. ¿Okay? Y el otro problema es el efecto básicamente que mientras más pequeño sea el efecto, menor poder de detección tenemos nosotros para poder determinar el efecto de estas regiones, y por lo tanto se hace más ruidoso nuestro sistema. ¿Okay? Por lo tanto, en general, no existe ningún programa de selección asistida por marcadores, excepto en el caso de una enfermedad en salmones que se llama necrosis pancreática infecciosa, en la cual lo que ocurre es que una región genómica en particular, que es bastante conservada en las distintas poblaciones de salmón,
define básicamente la resistencia genética a este virus. Es del virus de la necrosis pancreática infecciosa. Es tan relevante el uso de esta información en selección asistida por marcadores que básicamente lo que se utilizaba lo que se utiliza desde el año 2010 en adelante es básicamente un set de haplotipos que definen básicamente el efecto, y este haplotipo explica aproximadamente un 90% de la variabilidad del carácter. Por lo tanto, básicamente estamos estimando la mayor proporción de la varianza genética posible dentro de nuestro sistema. Y esto es claramente, no es un modelo poligénico, sino que es un modelo monogénico, o cercano a monogénico, donde uno básicamente tiene una región genómica que explica la mayor proporción de la varianza genética presente en la población, y por lo tanto uno básicamente lo que hace es determinar el efecto o determinar el efecto del haplotipo para seleccionar los animales. Esto ha sido tan importante que en el caso del IPN, las vacunas no son tan relevantes como seleccionar genéticamente a los animales en base a esta tecnología. ¿Okay? De hecho, el IPN en general no se considera en estos momentos un problema, porque todas las empresas que venden genética de salmones, por ejemplo, utilizan esta herramienta para poder seleccionar sus animales. Es estándar en la industria. El tema de las vacunas es un tema bastante interesante en salmones, porque la inmunología de los salmones es bastante desconocida, y en general de los peces muy desconocida. Y hay muchas vacunas, por ejemplo, que, aunque existen, no funcionan. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en el caso de ciertas bacterias como la Pisticheckia salmoni, donde básicamente hay estudios contradictorios, donde en algunos casos no se obtiene ninguna protección a través de las vacunas, y en otros casos es bastante controvertido el caso en el cual tienen la respuesta. Pero en el caso del IPN, la incorporación de las vacunas no generó un mejoramiento masivo de la resistencia a IPN. Y la utilización de una vacuna dentro de un sistema es básicamente el efecto ambiental que define básicamente este carácter. Por lo tanto, si uno, por ejemplo, lo estoy dando como ejemplo, si uno deja de vacunar a la población, lo que va a suceder es que los peces se van a empezar a morir. Si uno utiliza la vacuna, los peces van a dejar. Pero en el caso particular de esta vacuna, tiene resultados muy variables. Solamente cuando se incorporó la información de estos haplotipos en la selección de los reproductores, se pudo mejorar genéticamente la población. Y lo interesante, como les decía en un principio, es que este mejoramiento ha sido de alguna manera constante de generación en generación, y en general en estos momentos el IPN ya no es un problema productivo. Bueno, en el caso particular de la historia de la selección, en el año 2001 se implementó una técnica que se denominó selección genómica. ¿Y por qué de alguna manera bueno, les voy a contar una cosa. La selección genómica que se propuso en el año 2001, el año pasado, los inventores de esta metodología, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, les dio un premio por una de las mayores innovaciones a nivel mundial en la agricultura para la selección de animales en distintas especies. ¿Y cómo comenzó esto? Comenzó por lo siguiente. Desde los años 90 en adelante, se comenzó a secuenciar el genoma humano, ¿ya? Y lo primero que se empezó a determinar cuando se secuenciaba el genoma era que existían unas variantes que eran básicamente cambios a nivel de bases nucleotídicas, y en estos cambios definían o podrían eventualmente definir algún cambio a nivel de la proteína. Claro, si uno tiene cambios a nivel de la secuencia nucleotídica, uno eventualmente, si dentro de esa región o cercana a esa región
existe un gen, y este gen determina un cierto carácter fenotípico, eventualmente el cambio en la secuencia nucleotídica puede generar, por ejemplo, que la proteína que uno de alguna manera está generando ese gen sea una proteína que no sea válida, una proteína no funcional, producto de que el cambio en la secuencia puede generar, por ejemplo, codones de término, y por lo tanto, si la proteína originalmente tenía, no sé, 100 aminoácidos, si hay un codón de término en la posición 30, básicamente la proteína va a tener 10 aminoácidos. Y por lo tanto, va a ser una proteína no funcional. Ahora, en general, estos cambios que son mayores no son cambios que estén definidos por que de alguna manera permanezcan en la población, producto de que si estos cambios son muy mayores, lo más probable es que por selección natural los animales sean inviables y por lo tanto la mutación que generó este cambio no permanezca en la población, ¿ya? Sin embargo, hay otros casos, por ejemplo, donde quizás el cambio no es no es mayor, pero eventualmente puede cambiar la conformación espacial de la proteína, producto de la interacción de los aminoácidos, y por lo tanto, en este caso, podemos obtener, básicamente, vamos a tener problemas en cómo la proteína interactúa en el proteoma, ¿ya? Y eso va a generar que, si es que un animal tiene una configuración distinta a la esperada, ese animal, por ejemplo, puede ser más susceptible a una enfermedad, puede crecer menos, puede ser más susceptible al estrés hídrico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una de las formas que eventualmente uno puede aplicar el efecto de estos cambios a nivel de los nucleótidos en la secuencia de los animales. ¿Okay? Y en ese sentido, entonces, a partir de esta información, uno podría eventualmente caracterizar a nivel del genoma las diferencias. El problema es que cuando uno tiene un modelo poligénico, no estamos interesados en determinar el efecto de una región particular. Tenemos que estar interesados en la selección de todo el genoma, ¿ya? Y eso genera problemas a nivel estadístico porque, como ustedes saben, si uno tiene mayor cantidad de efectos y menor cantidad de datos para definir los efectos, tenemos un problema estadístico. Entonces, en el año 2001, el Muysen y Goddard, que son los dos inventores de la metodología, definieron lo que se denominaron selección genómica. No voy a entrar en detalle de la estadística de la selección genómica porque la verdad que me importa más que ustedes sepan de qué se trata, pero básicamente lo que hace la estadística en este sentido es poder determinar de la mejor forma el efecto de cada uno de esos SNPs a través de todo el genoma para la predicción de los valores genéticos. Y por lo tanto, ya no tenemos, vamos a tener un valor global de los valores genéticos, pero ese valor genético depende del efecto de cada uno de estos SNPs de forma individual. ¿Okay? Y esto básicamente es producto de los genomas, de la disponibilidad de los genomas de referencia y de otra herramienta muy importante que se denomina arreglos de genotipado, que son los que están acá abajo. ¿Y qué es un arreglo de genotipado? Básicamente es un arreglo que tiene en la placa, digamos, un arreglo es un ordenamiento, ¿no? Pero este ordenamiento está definido en base a lugares de esta placa, donde básicamente cada lugar tiene adaptadores que permiten, de alguna manera, que una región específica del genoma, de alguna manera, hibridice con esta región, con esta secuencia que está en el chip, en este chip de acá. Es una plataforma nano. Y en base a la utilización de esta información, uno puede determinar básicamente el genotipo de cada uno de esos marcadores, que pueden ser miles. Pueden ser, en el caso, por ejemplo, de algunas especies, pueden llegar en el caso de los humanos, por ejemplo, hasta 2 millones de SNPs que se genotipean para cada uno de los individuos de esa población. Y por lo tanto, cada uno de estos chips
se utiliza para un individuo en particular. ¿Okay? Por ejemplo, el caso de los salmones, tradicionalmente lo que se utiliza son arreglos de genotipado que tienen casi 50.000 marcadores. En el caso de los bovinos, 770.000. Hay arreglos de perro de 200.000 o 770.000, por ejemplo, etc. ¿Ya? Y la gracia de esto es que efectivamente, claro, uno podría tener la secuencia completa de los animales, de cada uno de los animales de nuestra población, pero eso todavía desde un punto de vista práctico es inalcanzable porque es demasiado caro. ¿Ya? Sobre todo en especies donde tenemos un gran output productivo, por ejemplo, el caso de los cerdos, el caso de las aves, el caso de los salmones y de otras especies acuáticas, donde básicamente tenemos mucha información de animales, muchos animales, y esto define básicamente que se hace inviable el secuenciamiento de los animales a nivel del genoma completo. Y por lo tanto lo que uno hace es tener básicamente esta herramienta que en términos generales es muchísimo más barata que el secuenciamiento del animal completo, pero que nos permite determinar la variabilidad a través de todo el genoma de la especie o de cada animal. ¿Ya? Y estos son los famosos arreglos de genotipado que vimos en MAI. Bueno, ¿de qué se trata? Básicamente es la utilización de todos los marcadores que están de alguna manera en desequilibrio de ligamiento con las regiones genómicas que explican el fenotipo, pero la verdad es que no utilizamos cada QTL en general, en particular, sino que utilizamos todos los QTL en forma conjunta. Y eso básicamente lo que denominamos selección genómica. Es decir, utilizamos toda la información de los QTL que están definiendo un carácter, y esa información es la que nos permite determinar básicamente el valor genético de ese animal para todos estos QTL que están presentes en la población. ¿Ok? Por ejemplo, el caso de los bovinos, como les decía, tenemos marcadores o arreglos de genotipado que van desde los 50.000 hasta los 600.000, 800.000 marcadores, porcinos 60.000, hay arreglos de genotipado, por ejemplo, en aves que tienen aproximadamente 800.000 marcadores, etc. Y por ejemplo, si uno quisiese, por ejemplo, secuenciar a cada animal, estamos hablando de aproximadamente $2.000 en este momento, pero estos arreglos cuestan relativamente baratos por el costo marginal que tiene cada uno de ellos. Podemos hablar de costos aproximados de $40 a $50, por lo tanto mucho más barato. ¿Y cómo se hace esto de la evaluación genómica o de la selección genómica? Básicamente lo que tenemos que tener dos fuentes de información. Primero, tenemos que de alguna manera caracterizar nuestra población de referencia. ¿Ya? Y que nuestra población de referencia es una población que de alguna manera representa la variabilidad genética que tiene la población que estamos nosotros de alguna manera seleccionando. Y lo que tenemos como información, tenemos individuos genotipados con estos arreglos de genotipado, y además tenemos el fenotipo. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de los toros, tenemos como genotipos el genotipo de cada toro para el arreglo de genotipado y la producción de leche de sus hijas. Como esto se ha hecho durante muchos años, el valor genético, el valor fenotípico de esos animales, estamos hablando de miles de animales que ya están genotipados como población de referencia para la producción en la raza Holstein. ¿Ya? Lo importante de esto es lo siguiente, que cuando uno implementa, por ejemplo, si nacen animales, y vamos a ver el ejemplo particular de los bovinos, donde está más aplicado y se ha visto básicamente las ventajas comparativas que son enormes en relación a otras especies, y lo que uno tiene ahí, en el caso de la población de referencia, va a tener
básicamente el efecto de cada uno de los alelos para estos marcadores a nivel de todo el genoma. ¿Y cómo utilizamos esa información? Por ejemplo, animales que van naciendo en una generación dada, en un año dado, lo único que nosotros necesitamos para poder determinar el valor genético de esos animales es básicamente luego el genotipo de esos animales producido por el chip. Es decir, esto es similar a lo que veíamos en BLAP, con la única diferencia es que en este caso particular no necesitamos obtener información de las hijas de los toros que vamos a evaluar. ¿Por qué? Porque los marcadores moleculares permiten caracterizar de la mejor forma posible a estos animales y por lo tanto podemos seleccionarlos sin tener información de fenotipos. Si lo quisiésemos hacer en el caso de nuevos toros, por ejemplo, que van naciendo en cada año, y el problema que tiene la selección tradicional es que primero, vamos a ir en detalle con esto, pero en primer lugar, la confiabilidad de esos valores genéticos es muy baja cuando el animal no tiene hijas disponibles para determinar su valor genético. Y en segundo lugar, el problema principal es que estos animales, de alguna forma, están todos emparentados. Producto de que lo que uno hace es seleccionar familias en vez de individuos con la metodología BLAP. Y por ende, entonces, uno va a generar una más alta consanguinidad. ¿Ok? Pero lo importante de todo esto, en el caso de la selección genómica, que en vez de utilizar fenotipos para los individuos que van naciendo de generación en generación, estamos básicamente utilizando información de los propios marcadores moleculares que pueden ser obtenidos cuando el animal nace. Uno simplemente tiene que tomar una muestra de sangre de esos animales o una muestra de oreja, se genotipan y a partir de esos marcadores, considerando la información de la población de referencia, uno puede determinar a priori, sin que tengan esos animales hijas, cuál animal es mejor. ¿Okay? En base a su valor genético. ¿Okay? Y esa es la gran gracia de la selección genómica, que no necesitamos esperar fenotipos para poder tener básicamente valores genéticos, y por otro lado, no necesitamos la confiabilidad del valor genético de esos animales muy grande, porque utilizamos una gran cantidad de información para determinar el efecto de esos animales que está dada por los marcadores moleculares. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de una variabilidad de 0.5, el valor de la precisión en este caso con los estudios de simulación del año 2001 era básicamente 0.85, que es mayor a la precisión que uno podría obtener en base a la información del propio individuo, que llegaría solamente a 0.7. ¿Okay? Y esto ocurre principalmente, yo se los mencioné en la clase de BLAP, donde básicamente la gran diferencia que existe entre BLAP y la evaluación genómica o selección genómica es que si uno puede descomponer el genotipo, el valor genético de un animal, acuérdense ustedes que lo que siempre hacíamos era descomponerlo en base al valor genético de su padre, más el valor genético de su madre, más el muestreo mendeliano de los genes. En el caso de la selección genómica, lo que uno hace es determinar no el valor particular del valor genético de su padre y su madre, sino que más bien el efecto de cada uno de los muestreos mendelianos que definen el fenotipo de ese animal. ¿Ok? Porque obviamente lo que estamos haciendo es trazar la segregación mendeliana de una generación a la siguiente en base a estos alelos. ¿Ya? Y además lo hacemos no dentro de una familia, sino que lo hacemos a nivel de toda la población. Y por tanto, como no estamos utilizando información directa de los parientes o de las familias, estamos de alguna forma generando una menor consanguinidad dentro de nuestro sistema, porque los alelos, el efecto de los alelos
es independiente de la familia a la cual pertenece el animal que estamos evaluando. ¿Okay? Y esa es la gran gracia. ¿Y qué pasa con esto entonces? Es que, por ejemplo, si el valor genético de un animal, y esto lo vimos en el ejemplo anterior, si el valor genético de un animal depende, como les decía, de la mitad del valor genético de su padre, la mitad del valor genético de su madre, más el mostrón mendeliano, por ejemplo, si tenemos información de un individuo sin registros, solamente podemos llegar a obtener la información del valor genético considerando solamente el valor esperado. Y el valor esperado es básicamente la mitad del valor genético de su padre más la mitad del valor genético de su madre. Y por lo tanto, en el caso particular, solamente estamos perdiendo información porque no utilizamos el muestreo mendeliano. ¿Ya? Si comparamos, por ejemplo, la precisión de un individuo, solamente el valor fenotípico individual, para una heredabilidad, como les decía, de 0.5, la mayor precisión que podemos obtener es básicamente 0.71. ¿Ya? En el caso de la selección genómica, obtenemos aproximadamente valores cercanos a 0.85, y esto permite, solamente por diferencias en la precisión de las estimaciones, producto de la información, de la utilización de los marcadores, permite obtener aumentos de la respuesta de casi un 14%, solamente utilizando la información de los marcadores. Esto uno puede pensar que este incremento es bajo, pero si ustedes lo multiplican por la cantidad de animales que se van generando generación en generación desde un punto de vista práctico, esto es inmenso. Okay. Por lo tanto, en el caso particular de la evaluación genética con marcadores moleculares, considerando la selección genómica, lo que uno está haciendo es mejorar básicamente este parámetro, que era básicamente la precisión de la evaluación genética que nosotros estamos realizando. ¿Ya? De 0.71 máximo, cuando tenemos información del fenotipo, podemos llegar a valores de 0.85, considerando efectivamente el valor o el genotipo de esos animales para todo el genoma. ¿Ya? Acuérdense ustedes, y esto lo vamos a ver al final de la clase, que la respuesta a la selección depende de la intensidad de selección, la precisión de la evaluación genética, la variabilidad genética y el intervalo generacional. ¿Y por qué se los digo? Porque la selección genómica no solamente genera cambios a nivel de la precisión de la evaluación, sino que también cambios a nivel del intervalo generacional y cuán intenso puede ser nuestra selección dentro de nuestro sistema. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la selección genómica vamos a tener menores intervalos generacionales producto de que podemos tener el valor genético de ese animal mucho antes y no esperar que tengan las hijas de ese animal registros para poder verificar que ese animal es o tiene suficiente los valores genéticos más altos de esa población. ¿Okay? Entonces, en algunos casos la intensidad de selección puede ser constante, en otros casos no. En general, la precisión de la evaluación aumenta, la variabilidad genética permanece constante y el intervalo generacional disminuye. En todos los casos, particularmente en vacas lecheras, producto del aumento de la precisión o que nosotros podemos de alguna manera seleccionar animales simplemente considerando la información de los marcadores, porque nuestra población de referencia es una población muy bien construida. Okay. Entonces, y el otro tema importante es la consanguinidad. ¿Ya? Que cuando uno selecciona por BLAP, como les decía, debido a que uno básicamente selecciona familia, el BLAP uno obtiene mayor respuesta en relación a la selección fenotípica. Sin embargo, esa respuesta va aparejada de una mayor consanguinidad dentro del sistema. ¿Ya? Y lo que sucede con esto es que la respuesta va a ser mayor en el corto plazo, pero en el largo plazo, producto del aumento de la consanguinidad, vamos a generar
básicamente una mayor consanguinidad, y esto eventualmente puede tener, uno puede tener pérdidas de variabilidad genética. Y al tener pérdidas de variabilidad genética, lo que va a suceder es que vamos a tener menor respuesta genética en el largo plazo, ¿ya? Por lo tanto, en general, los programas que utilizan BLAP a un mismo nivel de consanguinidad, comparado, por ejemplo, con selección fenotípica, tienen una respuesta menor producto de la mayor consanguinidad que tienen este sistema de evaluación genética. Si comparamos básicamente la respuesta, o sea, la tasa de consanguinidad, la tasa de consanguinidad, cuando uno selecciona por distintos métodos, por ejemplo, en este caso, a distintas variabilidades, uno puede ver que la tasa de consanguinidad no es constante en BLAP. De hecho, va disminuyendo a medida que aumenta la variabilidad del carácter. Y esto es porque, efectivamente, mientras mayor sea la variabilidad del carácter, mayor precisión vamos a tener para poder seleccionar estos animales, y por lo tanto, menor va a ser la importancia, básicamente, de los parientes para la evolución genética de esos animales, ¿ya? En selección fenotípica, la tasa de consanguinidad tiende a ser básicamente constante, tendiendo a un mayor valor cuando la variabilidad es la mitad de lo que uno espera, de 0 a 1. Y en este caso particular, entonces, cuando uno ve el comportamiento de la selección de la variabilidad de la selección genómica, es básicamente constante. Esto es sumamente importante, porque si tenemos poblaciones, por ejemplo, pequeñas, la evaluación genómica es la herramienta que se tiene que utilizar para poder seleccionar animales en la práctica, producto de unos aumentos notables de la consanguinidad, producto de la utilización, por ejemplo, de BLAP. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Ok, voy a seguir entonces. Y esto ocurre básicamente en el caso de la selección genómica, porque uno, en vez de utilizar la información genealógica de la familia, utiliza básicamente la información de estos muestreos mendelianos que son independientes del pedigrí. Y por eso disminuye la coselección de hermanos dentro de nuestra población, y por lo tanto la tasa de consanguinidad es menor. Porque obviamente si uno aumenta la selección de los hermanos, mayor va a ser la consastría de los animales que se van seleccionando en una generación, y en ese caso entonces vamos a tener menor consanguinidad, ¿ya? El caso extremo es que si, por ejemplo, nosotros tuviésemos solamente información de los padres de los animales que estamos seleccionando, y con esa información determinamos el valor genético de los animales, y lo que puede llegar a ocurrir es que, producto de que los animales no tienen registros, solamente estamos seleccionando las familias, y al seleccionar las familias vamos a utilizar básicamente todas las mejores familias de nuestro sistema, y por lo tanto estamos seleccionando todo el tiempo, en este caso, a los mejores propios hermanos o medios hermanos, y ahí vamos a generar mucha consanguinidad. ¿Okay? Vamos a dar unos ejemplos. En el caso de distintas, en el caso de muchos países, los datos se han ido acumulando de manera bastante rápida, y si estamos hablando hace unos años atrás, no existía información, por ejemplo, de valores genéticos con selección genómica en Francia, Alemania, pero esto ya es rutinario. Es decir, en todos los programas de selección, por ejemplo, de
de selección, existe básicamente una mayor, existe utilización de estos arreglos de genotipado para seleccionar los animales. En Chile no ocurre, en general, porque no hay una población distintiva. El mejoramiento genético se genera o se define en base a la utilización de toros probados en otros países, lo cual no está exento de problemas. Por ejemplo, que los toros que de alguna manera se seleccionan en Estados Unidos puede que no sean los mejores toros en Chile, por ejemplo, para producción de leche, producto de las diferencias en temperatura, condiciones de alimento, etcétera, ¿ya? Y por tanto, se ha visto, por ejemplo, que los mejores toros de Estados Unidos no son los mejores toros en Chile, y eso genera básicamente que no necesariamente el mejoramiento que nosotros obtenemos en Chile, producto de la utilización de estos toros, sea básicamente lo que uno espera, ¿ya? Lo otro importante es que, en general, el mayor potencial de la selección genómica no está dado para caracteres que están definidos en base al propio individuo. Es decir, si comparamos, por ejemplo, la selección de peso corporal, por ejemplo, a término, como un criterio de selección, como un objetivo de mejoramiento, además, la selección genómica tiene mejoramientos, pero son mínimos o no tan importantes en relación a caracteres, por ejemplo, que son difíciles de medir. ¿Y a quién me refiero a caracteres difíciles de medir? Por ejemplo, me refiero a casos como la coloración de la carne, por ejemplo, en salmones, la resistencia genética a una enfermedad en salmones, o, por ejemplo, la calidad de carne en cerdos, por ejemplo, el contenido de ácidos grasos insaturados, por ejemplo, en la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Y donde va a ocurrir el mayor mejoramiento es en estos caracteres, ¿ya? De hecho, si ustedes ven los catálogos de toros, hasta hace no muy poco, la mayoría de las características que se utilizaban en esos catálogos, o se incluían en esos catálogos, estaba definida solamente por producción de leche. Producción de leche que implica producción, kilos de leche, producción de proteína, producción de grasa, pero, por ejemplo, caracteres asociados a reproducción muy difíciles de medir, características asociadas a mastitis muy difíciles de medir. Necesitamos herramientas específicas para, por ejemplo, medir la célula somática. Es caro, relativamente caro, y por lo tanto es más difícil, y por lo tanto tenemos menos registros. Y al tener menos registros, bajo selección genética convencional, la confiabilidad de los valores genéticos es muy baja, y por lo tanto vamos a tener básicamente problemas ahí en seleccionar los animales, porque la confiabilidad de esos valores genéticos es muy baja, ¿okay? Por lo tanto, en la mayoría de los casos, la mayor ventaja está definida en base a caracteres que son difíciles de medir, productos que son IA, y por ende son difíciles de mejorar a través de la selección convencional, ¿ya? Otro ejemplo importante es la selección por resistencia genética a enfermedades, y en este caso básicamente lo que tenemos acá es selección de animales en base a la información de parientes que son de alguna manera desafiados por la enfermedad, en condiciones aisladas, condiciones básicamente de cuarentena, y estos animales permiten determinar el valor genético a través de los marcadores, y lo que uno hace en la práctica es que al final del periodo de selección uno genotipa esos animales, que son los salmones en este caso, y estos animales no tienen que ser medidos por la resistencia al patógeno, sino que son simplemente genotipados por el arreglo del genotipado, ¿okay? Y en el caso de la selección convencional, lo que tendríamos era lo siguiente: tendríamos el comportamiento productivo de cada familia, por ejemplo, de propios hermanos, y en ese caso tendríamos solamente la información de la familia, y tendríamos que seleccionar como valor genético solamente las mejores familias de nuestro sistema. En este caso, seleccionamos independientemente de la familia en relación a
qué alelos tienen los individuos que estamos seleccionando, y los mejores alelos a través de todo el genoma son los que básicamente son definidos como los mejores valores genéticos, producto de la utilización de esta información proveniente de la población de referencia. Y en ese caso vamos a tener entonces una independencia del registro de Bailey, y por lo tanto vamos a tener básicamente la menor consanguinidad que les decía antes. ¿Okay? ¿Qué pasa en la práctica que tenemos que considerar al implementar esto? Primero, la facilidad en la estimación de los efectos de los SNPs. Por ejemplo, no en todas las producciones o en todos los animales existen los arreglos de genotipado. Por ejemplo, estoy desarrollando todas las herramientas genómicas que nos permiten seleccionar una especie endémica que no tenía ni siquiera genoma de referencia. Y lo que hemos hecho es definir el genoma de referencia para la especie, que se llama Cellula lalandi, que es la palometa o la dorada del norte, y a partir de esa información desarrollamos un chip de genotipado que nos permite determinar básicamente valores genéticos para peso a la cosecha en condiciones de recirculación. ¿Okay? Debido a que efectivamente cada población tiene su historia, y el desequilibrio de ligamiento que de alguna manera se desarrolla en base a la historia de esta población, la densidad de SNP que necesitamos depende de la historia poblacional. ¿Okay? Es decir, poblaciones más pequeñas van a necesitar menor cantidad de pequeñas en términos genéticos, que son básicamente todas las poblaciones comerciales de animales, necesitan menos SNP que si comparamos a poblaciones naturales. ¿Por qué? Porque las poblaciones naturales, en la mayoría, tienen valores de tamaño efectivo poblacional muy alto. Y por lo tanto, el genoma básicamente, o el desequilibrio de ligamiento es muy estrecho, muy pequeño, a través de todo el genoma. Y como uno, al generar esta información de la predicción en base a la información de los marcadores, lo que uno todo el tiempo utiliza es básicamente el desequilibrio de ligamiento que existe entre cada uno de esos alelos y los genes que están de alguna manera definiendo el carácter. Y por lo tanto, mientras más grande sea el tamaño efectivo poblacional de esa población en particular, más difícil va a ser capturar el efecto a través de los marcadores, y por lo tanto necesitaríamos más marcadores. ¿Ya? Ese es básicamente el tema. Y básicamente cómo se implementa. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es, en general, es una población de referencia, donde tenemos genotipos obtenidos a través del arreglo genotipado y fenotipo. Los candidatos de selección, que son animales que no tienen registros, que simplemente tienen básicamente valores para cada marcador a través del arreglo genotipado. A partir de la población de referencia, definimos la ecuación de predicción, donde en general vamos a obtener el valor genético genómico de ese animal, y luego esta información se utiliza con los marcadores moleculares acá, para poder determinar los mejores valores genéticos para el fenotipo que uno está utilizando, producto del uso de esta herramienta. Y básicamente lo que tiene una gran población de selección, de candidatos a selección, genotipados por el arreglo, y estos animales son los que definen básicamente los siguientes reproductores de nuestro sistema. ¿Okay? Básicamente eso. ¿Ya? Lo mismo pasa en vaca. En el caso de las vacas, es bastante interesante porque así fue la primera especie en la cual se generó o se utilizó esta información. Y si uno va a la historia de esto, las primeras evaluaciones genéticas genómicas se hicieron en las vacas Holstein y las vacas Jersey en enero del 2009, y previo a esto habían existido básicamente 60 años de evaluaciones genéticas utilizando principalmente información de los animales que tenían hijos de los hijas produciendo leche, principalmente por producción láctea. Okay. O
sea, ya esto ya lleva muchísimos años, 10 años de evaluaciones genómicas, genéticas genómicas en las vacas de producción. ¿Ya? Vamos a ir un poco más rápido con esto, porque es lo que tenemos básicamente, ya habíamos hablado. Vamos a tratar de hablar cosas bien específicas de lo que les dije. Para los que no sepan, un SNP es básicamente un cambio a nivel de una base nucleotídica en una posición específica del genoma. ¿Ya? Lo importante de los SNPs, que son muchos, millones dentro en poblaciones. Por ejemplo, en algunos casos, algunas poblaciones salmones en las cuales uno puede predecir 20 millones de diferencias o 30 millones de diferencias. Mientras más pequeña sea la población, menor va a ser esa diferencia o esas diferencias encontradas. Sin embargo, en general, vamos de ese orden. ¿Ya? Y estas diferencias están en los distintos cromosomas que uno tiene disponible en las distintas especies. ¿Ya? ¿Y qué es un SNP? Es básicamente un polimorfismo de nucleótido simple, que en inglés es SNP, o Single Nucleotide Polymorphism, y donde básicamente uno está interesado en conocer diferencias entre A y cualquier otra de estas bases nucleotídicas que están acá. Y la forma de implementar el genotipado en la práctica es a través, como les decía, de estos arreglos de genotipado, y sirven para todas las especies no todas las especies, sino que todas las razas de bovinos, por ejemplo, en el caso de los bovinos, y se puede utilizar en la mayoría de las distintas razas, producto de que estos arreglos de alguna manera son diseñados de forma tal de capturar la mayor cantidad de variabilidad genética o de variabilidad genómica a través de los SNPs en muchas distintas poblaciones, por vacas de carne, vacas que producen leche, jerseys, por ejemplo, brown Swiss, etc. ¿Ya? O sea, el diseño de los arreglos es sumamente importante porque permite de alguna manera capturar genética utilizando estas diferencias a nivel del genoma. ¿Okay? Y el chip, como les decía, todas las empresas utilizan el chip de genotipado para genotipar nuestros animales. Y si ustedes ven estos chips o estos SNPs, están en todos los cromosomas de los bovinos. ¿Ya? En el caso de las poblaciones de referencia de bovinos, en el caso particular de la población de referencia bovino, lo que uno tiene básicamente es toda una población de toros que tienen registros productivos, a los cuales eventualmente en algún momento, a partir de los años 90, se les dejó, se mantuvo su material genético, otras de semen, etc., o sangre, eventualmente, punch cuando se les pone el crotal, y este tejido se utiliza para tomar su DNA, y este DNA se procesa de una forma tal de que luego se utiliza para generar o para hacer que sea procesado con el arreglo de genotipado y para obtener la información de estos casi 50.000 marcadores que están de alguna manera segregando las poblaciones de vacas. ¿Ya? El tema acá es que cuando uno de alguna manera define esto ya lo vimos ya. Voy a ir un poco más. Cuando uno define básicamente la población de referencia es muy importante, porque si, por ejemplo, les voy a dar el siguiente ejemplo. Si uno, por ejemplo, genera la población de referencia, los fenotipos, en base a la raza Holstein, por ejemplo, y esa población de referencia o esos marcadores son utilizados para los animales que uno va a seleccionar en la raza Jersey,
lo más probable es que esa población de referencia tenga muy baja confiabilidad para predecir valores genéticos en la raza Jersey. Porque obviamente en la raza Jersey y la raza Holstein tienen background genéticos muy distintos, tienen una historia poblacional muy distinta, y por tanto uno no puede de alguna manera transportar el efecto de estos alelos de forma directa de la raza Holstein a la raza Jersey. ¿Okay? Y por lo tanto, es muy importante que cada vez que nosotros comencemos una nueva especie, utilicemos este tipo de herramientas, sean específicamente desarrolladas para la población que nosotros estamos mejorando. No sirve nada utilizar la población X para seleccionar la población Y, porque la confiabilidad de la asociación que existe entre los animales y entre los animales de esa población y otra población distinta es tan disímil que lo más probable es que seleccionemos esos animales en base a los marcadores de la población de referencia A y no obtengamos ningún mejoramiento genético. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en la población B, los alelos, por ejemplo, el alelo A va a tener un efecto, y en la población B, en la población X, el alelo A va a tener un efecto negativo. Y por lo tanto no tenemos cómo saber, eso sí, sin tener información de nuestra propia población de referencia. Por eso que es muy importante. ¿Ok? Acuérdense ustedes que en el PEDI tradicional o la evaluación genética tradicional, lo que uno tenía era básicamente información del animal, información de su hijo, información del padre, de la madre y de los abuelos en este caso. Sin embargo, en el PEDI genómico uno no está interesado en esta gran diferencia a nivel promedio. Si lo que uno hace básicamente es utilizar el pedigree, pero es el pedigree genómico. Y el pedigree genómico está definido en base a subregiones en cada uno de estos cromosomas, y por lo tanto, estas subregiones básicamente definen específicamente el comportamiento productivo que va a tener en un animal, si es que, por ejemplo, hereda una región genómica particular de la población. Por ejemplo, si ustedes ven este animal de acá, en promedio es un animal, ¿cierto? Si uno utiliza esta información, vamos a tener un solo valor, ¿cierto? Que es a nivel promedio, ¿ya? Sin embargo, este animal, su conformación genómica, de alguna forma, está más relacionada con estos colores, es decir, es más celeste que verde, por ejemplo, es más en rojo, o básicamente es la mitad, es rojo amarillo, rosado lila, ¿ya? Pero en este caso particular, tiene mayor información, por ejemplo, de este verde claro en relación a este color más clarito acá, más claro acá, más petróleo, y por lo tanto, en particular ese animal va a tener un valor genético que va a ser particular y no definido en base a los efectos básicamente promedio de los genes de sus parientes, sino que en particular en relación a regiones particulares del genoma que de alguna manera heredó de sus ancestros, ¿ya? Si uno eso lo ve en la práctica, va a ver lo siguiente, ¿ya? Si definimos básicamente al animal en base a un genotipo, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a definir que 0, el animal puede ser 0, 1 o 2. Si ustedes ven, por ejemplo, este animal, para este lugar particular del genoma, ¿ya? Va a ser heterocigoto. Y va a ser heterocigoto porque heredó básicamente este alelo de este animal y el alelo alternativo de este otro animal. Este animal perfectamente podría haber sido homocigoto, 0-0, si es que hubiese heredado el primer alelo de este animal y el primer alelo de este otro animal. Y así definimos particularmente a través de todo el genoma este animal, y
básicamente lo que uno hace es, ok, definir, este animal heredó qué alelo. Es heterocigoto, por lo tanto es promedio en general, y por lo tanto este animal va a ser básicamente promedio para esta región. Si este tiene un valor positivo, si el alelo alternativo es el que tiene el mayor valor, va a ser básicamente, en este punto, va a tener un mayor valor en relación a otro animal que tenga, por ejemplo, ceros. Y así uno va de alguna manera caracterizando todo el genoma, utilizando la información particular de todos estos pequeños pedacitos de genoma que uno está de alguna manera genotipando con el arreglo genotipado. Pero como uno lo hace a través de todo el genoma, la información se hace mucho más, en términos estadísticos, tiene mucho mayor poder para determinar de forma más precisa el valor genético de ese animal. ¿Okay? Y lo que uno ve básicamente en un arreglo genotipado es a través de todo el cromosoma, este es el cromosoma 1, para uno de los toros, uno puede determinar si el individuo es heterocigoto, homocigoto, etcétera, 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 pero a través de todo el genoma. Entonces, imagínense ustedes, tenemos el efecto de este lugar, de este otro lugar, de este otro lugar, a través de todo el genoma, y por lo tanto vamos a tener, por ejemplo, el valor genético que depende de todas estas pequeñas partes que son básicamente los muestreos mendelianos, que son caracterizados a partir de los QTL que están, perdón, a través de los marcadores que estamos utilizando para poder estimar el efecto que tienen estos marcadores, o estos alelos, perdón, en la referencia. No se ve el puntero. ¿No se ve el puntero? ¿Ahí? No. ¿No? Yo no lo veo. No. Ya yo no... A ver, pero... ¿Ahí? No. Creo que no. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Se ve o no? No. ¿Ahí? Ahí sí parece que sí. Una cosa verde, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, bueno, como les decía, entonces uno toma este SNP a través de la población de referencia. Sabemos que los alelos, por ejemplo, el alelo alternativo tiene un efecto positivo y por lo tanto si este animal heredó el alelo normal y el alelo alternativo, es heterocigoto y por lo tanto va a tener un valor de imaginar promedio, ¿ya? Si los animales que tienen los alelos que son los alelos normales tienen mayor valor, va a tener un efecto positivo para este marcador a un cierto nivel, para este otro también, si es que tienen lo mismo, etcétera. Pero lo hacemos a nivel de todos estos marcadores de forma separada y aunamos toda la información en lo que se denomina el valor genético genómico. ¿Ya? Bueno, este otro ejemplo de los SNPs, ustedes ven que este animal, a través de todo el genoma, tiene puros ceros o 2. Lo que implica que ese animal es básicamente consanguíneo para este cromosoma, 24. Megastar es uno de los toros más utilizados en la raza Holstein, porque es hijo de un toro muy bueno y lo que hizo la selección es básicamente, como ustedes pueden ver acá, generar cromosomas, en este caso particular, cromosomas completamente consanguíneos. ¿Ya? En el caso de Megastar, que es un doble nieto de Aerostar, que es uno de los toros más importantes de la raza Holstein, es consanguíneo porque tiene básicamente los mismos marcadores, los mismos alelos a través de todo su cromosoma, que en este caso es el cromosoma 24. Y heredó básicamente de Aerostar, porque Aerostar fue doble abuelo de este animal que básicamente es el Megastar. ¿Por qué? Porque este animal se cruzó con esta hembra, este Aerostar se cruzó con esta otra hembra, generó estos dos individuos y estos son los individuos que de alguna manera definieron a Megastar acá. ¿Ya? Y eso es básicamente lo que ocurre en la práctica, es decir, la segregación de estos marcadores va definiendo básicamente el valor genético de estos animales y obviamente si uno selecciona un animal que proviene de un doble nieto de Aerostar, por ejemplo, en este caso particular, vamos a tener consanguinidad porque el individuo, estos dos animales que estamos de alguna manera seleccionando, básicamente son
son parientes. ¿Sí? Ahora bien, lo que hemos visto hasta el momento es que, de alguna manera, nosotros utilizamos esta información para definir, básicamente, valores genéticos del genoma completo. ¿Ya? Podemos utilizar esta información también para poder determinar, por ejemplo, en qué regiones particulares de ese genoma existe evidencia que hay genes que definen básicamente el carácter cuantitativo. Porque perfectamente, en esta posición del genoma, el efecto que tiene ese marcador sea muy alto, mucho más significativo que este de acá, por ejemplo. ¿Ya? Y lo que va a suceder en ese caso, entonces, es que uno eventualmente ahí, si es que conoce básicamente esa región, puede de alguna manera determinar los genes que definen el carácter cuantitativo. ¿Ya? En la práctica, los análisis, esto se denomina análisis de asociación, no han permitido definir de forma muy clara cuál es la base genética de los fenotipos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, los análisis de asociación tienen los mismos problemas que los análisis de QTL que vimos al principio. Como estamos de alguna manera caracterizando efectos muy pequeños, si el modelo es poligénico, vamos a tener problemas entonces en determinar de forma precisa en qué lugar del genoma existen básicamente los genes que definen un carácter cuantitativo. ¿Ya? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hasta este momento no nos interesan los genes particulares que definen un carácter, sino que básicamente nos interesa conocer los marcadores que están definiendo el carácter y no los genes que definen el carácter, que es distinto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos utilizando indirectamente la información de los arreglos de genotipado para poder determinar el valor genético de cada uno de esos marcadores a nivel de todo el genoma. Y como les decía, esto ocurre básicamente porque en el caso particular, ¿se acuerdan del modelo Falconer? Uno tiene el punto medio, 0, el efecto de A, el efecto de menos A. Y en el caso de Falconer, nosotros sabíamos efectivamente qué animales tenían básicamente el alelo que heredaron de su padre, ¿ya? Porque en el caso de Falconer, por ejemplo, teníamos el efecto del el gen pigmeo, o en el caso del IPN, como el ejemplo del quiz, nosotros teníamos básicamente, conocíamos el genotipo para el gen que definía la resistencia a IPN. ¿Ya? En la mayoría de los casos, uno no tiene esa información, sino simplemente tiene el alelo del SNP que está de alguna manera cercano, o más bien en asociación con el carácter cuantitativo. Entonces, indirectamente, uno utiliza el genotipo del SNP para obtener información del genotipo para el gen que define el carácter cuantitativo. ¿Ya? Y esto ocurre, básicamente, porque utilizamos lo que se denomina desequilibrio de ligamiento. Y el desequilibrio de ligamiento, como ustedes saben, es básicamente la asociación entre alelos. Y por ende, entonces, la asociación entre alelos es lo que define, básicamente, la utilidad de los SNPs para poder seleccionar nuestros animales. Si tuviésemos, por ejemplo, 3 SNP por cromosoma, lo más probable es que no podamos capturar el desequilibrio de ligamiento que existe entre todos los QTL que definen, o genes de efecto cuantitativo, que definen el fenotipo. ¿Por qué? Porque la diferencia en la posición de esos marcadores puede que no permita capturar básicamente el efecto que tienen esos marcadores, esos QTL a través de la información de los marcadores. Que por lo demás, lo único que nosotros podemos ver en la práctica son los marcadores. Esta parte de acá nunca la vamos a poder ver en un programa de selección genómica, sino que de alguna manera trazamos la segregación de estas regiones de acá, producto de que podemos utilizar lo que se denomina desequilibrio de ligamiento, que es básicamente la asociación de los alelos para el marcador, y en este caso el gen que define el carácter cuantitativo. No obstante eso, esta información se puede utilizar para definir regiones del genoma que explican un cierto efecto, y ustedes pueden ver que si tenemos, por ejemplo, el caso de la Holstein, en el cromosoma 14, el efecto que tiene
básicamente esta región es muchísimo mayor en relación al resto, pero en general ustedes pueden ver que existen todos los cromosomas con regiones que explican la producción de leche y, por lo tanto, típicamente la producción de leche es un carácter poligénico. ¿Okay? Bueno, no mostrar en estos detalles, sino que es importante que ustedes sepan que estos estudios de asociación y estos estudios de segregación mendeliana se utilizan para poder tener, generar pruebas que nos permitan, por ejemplo, conocer el estatus genético de un animal que va a ser reproductor. En el caso de los perros, lo que en el laboratorio hacemos es definir básicamente si el animal de alguna manera tiene un cierto genotipo, ese animal y es homocigoto, por ejemplo, y la enfermedad es una enfermedad recesiva, por ejemplo, o ni siquiera aditiva, lo que va a suceder es que si ese animal se deja para reproductor, la mitad de sus hijos va a tener el alelo y que por lo tanto, la mitad de sus hijos tienen la posibilidad en promedio, de generar la enfermedad. Así es que es un modelo aditivo. Por eso es muy importante el perro, sobre todo los perros de ciertas razas, hacer una prueba de DNA para poder determinar la susceptibilidad o la condición o básicamente su genotipo para la mutación que define la enfermedad. ¿Okay? ¿Qué es lo que podemos sacar un poco más de la información de estos cromosomas? Básicamente podemos determinar, por ejemplo, que los distintos cromosomas para cada uno de los animales es distinta, ¿ya? Es decir, si ustedes ven acá, para poder calcular el efecto de los distintos o el efecto genético de este animal, lo que tenemos que hacer es simplemente sumar el efecto de cada uno de estos cromosomas para poder llegar a determinar básicamente el valor genético de esos animales, de este animal en particular. ¿Okay? Por ejemplo, este PTA, para ese animal en particular, que es Badger, Bluff, Fanny, Freddy, tiene básicamente un PTA o un valor genético. El PTA es la mitad del valor genético aditivo. ¿Ya? Tiene un PTA de 1136 positivo, que es básicamente la suma del efecto de cada uno de estos cromosomas para producción de leche. Lo mismo pasa con PTA, etc. ¿Ya? Y por lo tanto, no todos los cromosomas, dependiendo del efecto, dependiendo de los alelos del animal, van a tener el mismo efecto. ¿Ya? Es decir, un mismo valor genético. ¿Ya? Hay otros toros, por ejemplo, que tienen un mérito en este caso, 3 veces más que el anterior. Ustedes ven que en todos los cromosomas de este animal, básicamente tiene un mérito positivo. Un mérito genético económico positivo. ¿Ya? Y eso es lo que uno ve. Pero lo importante en general es que a uno no le interesa el cromosoma particular, sino que el valor añadido de cada uno de los cromosomas para la producción de leche. No sé si les parece que paremos un ratito para continuar. La segunda parte de la clase dura hasta las 12:30, ¿ya? ¿O quieren que siga? Break, perfecto. 5 minutos de break y terminamos la clase a las 12:30. ¿Les parece? Son las 11:29 a las 11:35, ¿ok?